En esta clase vamos a hablar de las transformaciones y vamos a utilizar como prototipo la rotación en dos dimensiones. Las transformaciones van a ser muy importantes porque nos van a permitir definir lo que es un vector y lo que es un tensor con respecto a la manera en que estos entes matemáticos se transforman. Vamos a empezar a estudiar la rotación en dos dimensiones porque es una transformación sencilla, es fácil de deducir, pero además cumple con todas las propiedades que tienen las transformaciones en general. Entonces nos va a permitir deducir pues estas propiedades y vamos a poder generalizar lo que encontremos para la rotación en dos dimensiones para las transformaciones en un número mayor de dimensiones. Entonces, para estudiar la rotación en dos dimensiones, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un sistema de coordenadas. Ahí tenemos el eje de las Y's. Ahí tenemos el eje de las X. Ahora vamos a rotar este sistema. Vamos a ahí está el nuevo eje de las X. El nuevo eje de las Y. Entonces este va a ser el nuevo eje de las X, al cual vamos a llamar X' y Y'. Y los que están dibujados en color negro pues van a ser los ejes originales que vamos a llamar X y Y. Como vemos, estos ejes están rotados uno con respecto del otro y el ángulo de rotación que nosotros vamos a tener pues va a ser este ángulo, y ese ángulo lo vamos a denotar con la letra griega teta. Entonces lo que nos interesa a nosotros es, tenemos un punto, ese punto es el mismo punto y evidentemente ese punto en un sistema de coordenadas, vamos a decir que este es el punto, ahí está el punto y este es un punto P. En el sistema original, en el sistema de color negro, ¿sí? Pues ese punto va a tener unas coordenadas X y Y. Y en el sistema verde pues también va a tener unas coordenadas que son distintas, pero van a ser X' y Y'. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es encontrar pues una relación entre las coordenadas XY y las coordenadas X' y Y'. Bueno, este problema es sencillamente un problema de geometría y de trigonometría. Vamos a resolverlo y entonces para eso pues vamos a tener que dibujar las proyecciones del punto P sobre los ejes coordenados, tanto sobre los ejes X y Y como sobre los ejes X' y Y'. Entonces pues hagamos la proyección sobre el eje de las X, hagamos la proyección sobre el eje de las Y y luego hagamos la proyección sobre el eje de las X'. Esa es la proyección. Y luego hagamos la proyección sobre el eje de las Y'. Con estas proyecciones nosotros deberíamos de ser capaces de encontrar
una transformación entre un sistema y el otro sistema. Entonces, fíjense, vamos a necesitar una proyección más que va a ser de este punto hacia el eje de las X y de este punto hacia acá, para completar el dibujo que nos va a ayudar a obtener estas proyecciones. Primeramente, nosotros lo que notamos es que este ángulo que está aquí, ese ángulo ahí también va a ser igual a teta. Esa es una propiedad geométrica que nos dice que si dos líneas son perpendiculares a otras dos líneas que forman un ángulo teta, el ángulo que forman estas líneas perpendiculares también va a ser igual a teta. Entonces, fíjense que esta línea de aquí, esta línea punteada de aquí, es perpendicular a esta línea de acá, que es el eje de las X, y esta línea de acá es perpendicular al eje X'. Entonces, esta línea y esta línea forman el mismo ángulo que esta línea y esta línea, que es el ángulo teta. Entonces, con eso, nosotros vamos a poder encontrar fácilmente la transformación. Entonces, fíjense, la distancia de aquí a aquí, pues es X. La distancia de aquí a aquí, ese es bastante fácil de encontrar, pues es Y'. Y la distancia, fíjense, aquí tenemos un triángulo recto, ¿sí? un triángulo rectángulo, y entonces es fácil que nosotros podamos calcular la longitud de esta línea de aquí. Si nosotros calculamos la longitud de esta línea de aquí y la longitud de esta línea, pues es igual a la longitud de esta de aquí abajo, ¿sí? Y entonces, pues vamos a ver a cuánto es la longitud. Esta línea va a ser igual ¿a quién? Pues va a ser igual, fíjense que aquí nosotros tenemos esta de aquí, esta línea de aquí, es igual en longitud a Y'. Entonces, en ese triángulo rectángulo queremos encontrar este cateto y conocemos la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica involucra al cateto opuesto del ángulo y a la hipotenusa? Pues el seno. Entonces, fíjense que el seno del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto. El seno del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa, que es Y', por el seno del ángulo. Y eso nos dice que este pedacito de acá es igual a Y' por el seno de teta. Ahora fíjense, la longitud de aquí hasta acá es X'. Ese es X'. Entonces, si nosotros proyectamos E' sobre el eje de las X, la proyección de X' sobre el eje de las X va a ser igual a la longitud de este segmento. Y la longitud de este segmento es igual a X más Y' por el seno de teta. Y entonces vamos a escribir esa ecuación aquí abajo que nos dice que X' por el coseno de teta va a ser igual a X más Y' por el seno de teta. Y pues aquí podemos despejar X, y X va a ser igual a X' por el coseno de teta menos Y' por el seno de teta. Y fíjense que aquí ya tenemos una transformación. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí, básicamente lo que nos está dando es el valor de la coordenada X en función del valor de las coordenadas X', Y' y del ángulo de rotación.
Esta ecuación que estoy marcando aquí, es una ecuación de transformación entre las coordenadas de x del sistema primo a la coordenada del sistema no primo. Esta ecuación nos transforma x' y y' y nos da el valor de x. Lo que nos está haciendo esta ecuación es nos está pasando del sistema O al sistema O primo. Vamos a dibujar el sistema. El sistema O es el sistema negro, el sistema O primo es el sistema verde. Entonces vamos a ponerlo en colorcitos. Ahí está. Entonces eso es lo que nos está haciendo. Bueno, pues vamos a hacer algo parecido con las Y's. Vamos a hacer algo parecido con las Y's. Y bueno, pues no puede ser. Fíjense ustedes, esta altura de aquí, esa altura de ahí, es x por el seno de teta. Esa altura es x por el seno de teta. Y este pedazo de aquí es y', este pedazo de ahí, ese pedazo de ahí, este pedazo de ahí, vamos a ver si podemos agrandar ese pedazo. Vamos a copiarlo aquí abajo. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Sí, lo podemos agrandar. Ahí está agrandado. Espero que no les cause mucho problema. Y entonces lo que estamos calculando es la altura. Aquí está el triángulo rectángulo y lo que queremos calcular es la distancia de aquí a acá. Y esa distancia de ahí a acá, pues fíjense que es la proyección de este pedazo sobre esta línea vertical. Pero este pedazo, si ustedes regresan al dibujo original, este pedazo de aquí, pues es igual a este pedazo de aquí, que es y'. Entonces, esa longitud vertical que nosotros queremos obtener, esta longitud vertical que queremos obtener es y' por el coseno de teta. Bueno, vamos a regresar a la figura original. Entonces, fíjense, este pedazo de aquí es y' por el coseno de teta. Este pedazo de aquí es x por el seno de teta. Este pedazo más este pedazo es igual a este pedazo que es y. Entonces, pues vamos a escribir esa ecuación. Y entonces la ecuación es y es igual, pues a ver a quién, a y' por el coseno de teta, a y' por el coseno de teta, más, y el otro pedazo es x por el seno de teta. X por el seno de teta. Aquí ya cometí un error en algún lugar, o sea, me falta una prima. Fíjense, aquí no es x por el seno de teta, sino es x' por el seno de teta. ¿Sí? Es x' por el seno de teta. Entonces aquí abajo es x' por el seno de teta. Y ya nos queda una ecuación de transformación que nos dice que y es igual a x' por el seno de teta más y' por el coseno de teta. Esto básicamente lo que nos está dando es el valor de y en términos de los valores de x' y y'. Esto, como escribimos allá arriba, es una transformación entre el sistema, básicamente es una transformación entre el sistema O', conocemos las coordenadas en el sistema O',
y obtenemos las coordenadas en el sistema O. Déjenme ver qué escribí arriba. Lo escribí exactamente al revés. Esto que escribí estaba mal. Esto es una transformación entre el sistema verde, o sea, conocemos las coordenadas en el sistema verde y calculamos las coordenadas en el sistema negro. Pero es una transformación, ¿sí? Las coordenadas que están del lado derecho son las que conocemos, las coordenadas que están del lado izquierdo, las que están despejadas, son las coordenadas que no conocemos. Entonces, esas dos ecuaciones son las ecuaciones de transformación. Vamos a volverlas a escribir. Tenemos que x es igual a x' por el coseno de teta menos y' por el seno de teta, y y es igual a x' por el seno de teta más y' por el coseno de teta. Vamos a moverlas para la izquierda, ahí están, y estas lo que nos están dando es la transformación entre el sistema primo, vamos del sistema primo al sistema no primo. Les vuelvo a decir, aquí lo que conocemos son las coordenadas en el sistema primo y las que estamos calculando son las coordenadas en el sistema no primo. A esta transformación, cuando vamos del sistema primo al sistema no primo, se le llama transformación inversa. Esta es la transformación inversa. Es la transformación inversa. Bueno, la otra transformación que nos gustaría encontrar es la que se va a llamar la transformación directa. La transformación directa. Y la transformación directa evidentemente va a ir del sistema no primo al sistema primo. O sea, vamos a conocer las coordenadas en el sistema no primo y vamos a querer calcular las coordenadas en el sistema primo. Bueno, aquí una cosa que podemos hacer que es muy sencilla. Tomamos estas dos ecuaciones y suponemos que las incógnitas son x' y y', y resolvemos el sistema como un sistema es un sistema de dos ecuaciones simultáneas. Así sería, lo resolvemos. Yo les sugiero que hagan ustedes eso, que resuelvan este sistema como un sistema de ecuaciones simultáneas y donde sus incógnitas son x' y y'. Eso lo pueden hacer, estoy seguro que todos ustedes lo pueden hacer. Aquí no lo vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un argumento que se usa mucho en física y en matemáticas. Y el argumento es el argumento de que las leyes de la naturaleza tienen que ser las mismas vistas desde cualquier sistema de referencia. Aquí de lo que estamos hablando, me van a decir ustedes que son puras matemáticas. Pues sí, pero ahora lo que yo les estoy diciendo, ya se los dije desde clases anteriores, es que todas nuestras mediciones, en mediciones físicas, están referidas a un sistema de referencia. Entonces, estos ejes coordenados que nosotros hemos puesto aquí, ¿sí?, nosotros podemos suponer que son sistemas de referencia dentro de los cuales nosotros llevamos a cabo mediciones. Y la manera en que nos pasamos y que transformamos nuestras mediciones de un sistema de referencia al otro sistema de referencia, pues es una ley de la naturaleza. Y
lo que nosotros vamos a exigir, va a ser como un axioma de la física, muy importante, es que las leyes de la física son siempre las mismas en cualquier sistema de referencia en el cual estemos montados. No así los valores de las variables. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que hicimos con los coches, en donde veíamos que la velocidad con respecto a distintos sistemas de referencia era distinta? Y entonces, pues, el valor era diferente, pero la ley que controlaba cómo se movían los dos coches tenía que ser la misma en los dos sistemas de referencia. Es como si yo les dijera, vamos a hacer un estudio de cómo depende la fuerza de la masa y de la aceleración. Más bien el estudio sería cómo depende la aceleración de la fuerza que se le aplica a un objeto y de la masa que tiene ese objeto. Entonces ustedes van a encontrar que la aceleración es proporcional a la masa, es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es la segunda ley de Newton. Entonces hacemos ese experimento en el laboratorio de la facultad y encontramos que la aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Perfecto. Ahora les digo, bueno, váyanse a su casa y hagan el experimento en su recámara a ver qué les sale. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría que saliera es que al hacer el experimento en nuestra recámara, pues resultara que la aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Quizás la fuerza sea distinta, quizás la masa resulte diferente. Lo que tiene que resultar igual es la relación. Aceleración tiene que ser proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Eso lo que nos quiere decir es que la ley fundamental del movimiento va a ser la misma desde cualquier sistema de referencia en donde nosotros llevemos a cabo medidas. Y eso es lo que vamos a aplicar en este caso. Vamos a decir que nuestras ecuaciones de transformación que tenemos aquí, pues tienen que ser las mismas, las veamos desde el sistema de referencia desde el cual las veamos. Entonces, aquí las estamos viendo desde el sistema de referencia O'. ¿Por qué? Porque conocemos las coordenadas primas y queremos obtener las coordenadas no primas. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que el conjunto de transformaciones visto desde el sistema O tiene que ser el mismo. Tiene que ser exactamente el mismo tipo de ecuación, pero pues si escribiéramos las mismas ecuaciones, pues no tendría como mucho chiste. Vamos a ver, tiene que haber alguna diferencia. Si nosotros vemos qué es lo que hicimos para pasar del sistema O al sistema O', pues giramos un ángulo θ en sentido opuesto de las manecillas del reloj. Por convención, ese ángulo es positivo. Para pasar del sistema primo al sistema no primo, lo que tenemos que hacer es agarrar el conjunto de ejes verdes y girarlos un ángulo θ en la dirección de las manecillas del reloj. Y ese ángulo, por convención, es negativo. Entonces, si nosotros incluimos eso en nuestras ecuaciones de transformación, pues lo que nos va a dar es lo siguiente. X', vamos a utilizar la primera ecuación, va a ser igual a X por el coseno de menos θ menos Y por el seno de menos θ, y Y' va a ser igual a X por el seno de menos θ menos Y por el coseno de menos θ. Y entonces, pues ya lo que nosotros nos preguntamos es cómo quedarían estas ecuaciones, y quedarían X' es igual, el coseno de menos θ es igual al coseno de θ. Entonces nos queda X por el coseno de θ. El seno de menos θ es menos el seno de θ, entonces aquí nos va a quedar más Y por el seno de θ. Y' va a ser igual a menos X
por el seno de teta. Y esto va a quedar menos y por el coseno de teta. Y así nos va a quedar nuestra ecuación. Pero fíjense, aquí es un signo más y aquí yo puse un signo menos. Ahí me equivoqué. Entonces, aquí tenemos que poner un signo más. Entonces, aquí nos va a quedar un signo más. Bueno, ahí está. Entonces, pues estas transformaciones de aquí, así como estas transformaciones de acá, estas son lo que se llama la transformación directa y van a ser las transformaciones del sistema no primo al sistema primo. Vamos a escribirlas aquí abajo para tenerlas juntas y entonces nos queda que la transformación directa es esa que está ahí. Vamos a escribirla otra vez. X' es igual a X por el coseno de teta más Y por el seno de teta. Y' es igual a menos X por el seno de teta más Y por el coseno de teta. Y estas nos pasan del sistema O al sistema O'. Y luego escribimos las inversas, que son las que tenemos un poco más arriba. Son X, va a ser X igual a X' por el coseno de teta menos Y' por el seno de teta. Y Y va a ser igual a X por X' por el seno de teta más Y' por el coseno de teta. Y estas son las que van a pasar del sistema O' al sistema O. Y esto es lo que se llama la transformación inversa. Muy bien. Una de las cosas que podríamos hacer es la siguiente. Vamos a escribir estas transformaciones utilizando el lenguaje de las matrices. Entonces, fíjense, la primera podríamos decir que tenemos un vector cuyas componentes son X', Y', que va a ser igual a una cosa por el vector X, Y. ¿A qué tiene que ser igual esa cosa? Bueno, pues no es muy difícil darse cuenta que la cosa tiene que ser igual al coseno de teta, el seno de teta, menos el seno de teta por el coseno de teta. Quedó como medio apretado. Vamos a escribirlo otra vez para que no quede apretado. Y entonces nos va a quedar aquí el seno de teta, el coseno de teta, y aquí nos va a quedar X y Y. Entonces, fíjense ustedes que nosotros podríamos decir que esta matriz nos está transformando a este vector en este vector. Entonces, podríamos decir nosotros que tenemos un vector en el sistema primo que es igual a una matriz, vamos a escribirla así, multiplicado por otro vector en el sistema no primo. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase de tensores les dije, siempre que ustedes tengan una relación en donde tengan que un vector es igual a una cosa por otro vector, les dije esa cosa siempre es que un tensor.
Entonces, esta cosa que nosotros tenemos aquí va a ser un tensor y va a ser un tensor muy importante en 2 dimensiones. Bueno, ahora pues vamos a escribir la transformación inversa, y la transformación inversa pues nos da que tenemos un vector XY que va a ser igual a una transformación, y la transformación va a ser la matriz coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, y todo esto multiplicado por x' y'. Y esta pues también tiene la misma estructura que nosotros hemos escrito aquí. Nos dice que un vector es igual a una cosa por otro vector. Entonces, esta matriz que está aquí, pues es la matriz directa de rotación en 2 dimensiones, y esta es la matriz inversa de rotación en 2 dimensiones. Es en verdad esta matriz la inversa de esta matriz. ¿Cómo sabemos si 2 matrices son inversas? Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos de nuestra clase de álgebra lineal que si la matriz A, tenemos la matriz A y tenemos su matriz inversa, sabemos que el producto de la matriz A por su matriz inversa tiene que ser igual al producto de la matriz inversa por la matriz, y ese producto nos tiene que dar la matriz identidad. ¿Ocurre eso en este caso? Pues no sé, vamos a ver. Vamos a poner la primera matriz coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Esa es la matriz directa. Ahora vamos a multiplicarlo por la otra matriz, coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta. Vamos a hacer la multiplicación. Fíjense, esta es una matriz de 2 por 2, esta es una matriz de 2 por 2. El resultado nos va a dar una matriz de 2 por 2. Y entonces vamos a ver cuál es el resultado. El resultado va a ser el producto de este primer renglón por esta primera columna, y nos va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Luego el otro término va a ser menos seno de teta coseno de teta más seno de teta coseno de teta, más seno de teta coseno de teta. Luego este de aquí abajo nos va a quedar menos seno de teta coseno de teta más coseno de teta seno de teta, y luego el cuarto lugar nos va a quedar seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Ahí está. Ahora, si nosotros nos acordamos de nuestras identidades trigonométricas, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Menos seno de teta coseno más seno de teta coseno, pues es 0. Seno de teta coseno de teta más coseno de teta seno de teta es 0. Y seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. ¿Es esta la matriz identidad? Pues sí, es la matriz identidad. Ahora tendríamos que checar que esta matriz primero multiplicada por esta también nos da la matriz identidad, porque fíjense que es una propiedad que nos dicen que debe cumplirse. Ya no lo voy a hacer, evidentemente se cumple. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo para convencerse, y podrán darse cuenta que esta matriz, esta
Estas matrices, pues una es la inversa de la otra, ¿sí? De acuerdo a la definición que se da de matriz inversa en el álgebra lineal, pero de acuerdo a la manera en que la calculamos, pues también una es la inversa de la otra, porque una nos pasa del sistema O al sistema O' y la otra nos pasa del sistema O' al sistema O. Entonces una tiene que ser la inversa de la otra. Otra cosa que ustedes deben de darse cuenta es que fíjense que tenemos a la matriz que hemos llamado directa, y la matriz directa es la siguiente. Tenemos prendido aquí está la matriz directa, es la siguiente: coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Esa es la matriz directa. Y a la que hemos llamado matriz inversa es la siguiente: coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Esa es a la que hemos llamado la matriz inversa. Fíjense que la matriz inversa es igual a la transpuesta de la matriz directa. A la matriz transpuesta de la matriz directa. Acuérdense qué quiere decir que transponer una matriz. Quiere decir todo lo que está en el primer renglón lo ponemos en la primera columna, todo lo que está en el segundo renglón lo ponemos en la segunda columna, y así. Entonces, fíjense, aquí lo que nosotros hicimos es lo que estaba en el primer renglón lo pusimos en la primera columna, lo que estaba en el segundo renglón lo pusimos en la segunda columna. Esta matriz de aquí es la transpuesta de esta matriz de aquí. Esta matriz de aquí es la transpuesta de esta matriz de aquí. Entonces, existe una categoría de matrices que se llaman las matrices ortogonales. Matrices ortogonales. Entonces digamos, si A, bueno, vamos a poner mejor no si A. Vamos a ponerlo de esta manera. A es una matriz ortogonal si y solo si la matriz inversa de A es igual a la matriz transpuesta de A. Esa es una matriz ortogonal. A veces también se pide el hecho de que el determinante de la matriz sea igual a 1, lo cual implica que el determinante de la matriz transpuesta también sea igual a 1. Bueno, hemos visto en esta clase ya bastante material, entonces nada más voy a hacer un resumen de lo que hemos visto en esta clase. Dijimos que íbamos a empezar a ver las transformaciones, que por cierto, aquí se me olvidó ponerle que sería la clase 1 de transformaciones. ¿Sí? Íbamos a empezar a ver las transformaciones e íbamos a ver como prototipo a la rotación en 2 dimensiones. Hicimos el dibujo, calculamos, haciendo cálculos geométricos y trigonométricos, cuáles serían las ecuaciones de transformación. Escribimos las ecuaciones de transformación,
Vimos que había una transformación directa que nos pasaba del sistema O al sistema O'. Vimos también que había una transformación inversa que nos pasaba del sistema O' al sistema O. Después escribimos estas transformaciones en forma de matriz y vimos que estas matrices pues tenían la propiedad de que su matriz inversa era igual a su matriz transpuesta. Y entonces dijimos que, bueno, esto se ajustaba a la definición de lo que es una matriz ortogonal. Y además podríamos decir que se llaman también matrices ortonormales porque su determinante es igual a 1. Bueno, muy bien. En la clase próxima vamos a seguir hablando de estas transformaciones y vamos a ver si existe alguna diferencia entre un sistema de coordenadas derecho y un sistema de coordenadas izquierdo. ¿Qué quiere decir un sistema de coordenadas derecho? Vamos a apuntarlo aquí. Un sistema de coordenadas. Aquí un sistema de coordenadas derecho va a ser esto, en 2 dimensiones. Va a ser esto donde la X crece hacia la derecha y la Y crece a la izquierda, hacia arriba. Y un sistema de coordenadas izquierdo va a ser un sistema de esta manera, en donde alguno de los ejes vaya en la dirección opuesta, en la que va los ejes en el sistema derecho. Entonces digamos aquí, este va a ser el eje de las X y este va a ser el eje de las Y. Fíjense que en los dos casos la Y apunta hacia arriba, pero la X apunta en un caso, crece en un caso hacia la derecha y en el otro lado crece hacia la izquierda. Y nosotros vamos a ver que esto puede tener implicaciones sobre las coordenadas, sobre las matrices que representan las transformaciones. Bueno, muy bien. Nos vemos la clase próxima.